Ahora vamos a ver algunas imágenes en vivo con información que se genera desde Argentina. Países de América y el Caribe están conmemorando en Argentina el 20º aniversario de un hito fundamental en la historia reciente del continente. La cuarta cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata en 2005. Vamos a escuchar algo de este evento. Yo sé que es muy difícil tener en estas dificultades y crueldad viviendo optimismo. ¿Por qué tenemos que ser pesimistas? Las revoluciones científico-tecnológicas de la humanidad, cada vez que avanzaron, significaron dificultades, pero siempre terminaron con mayor humanismo. Siempre. Y cuando yo soy de Lanús, me gusta jugar al fútbol, aprendí que la pelotita la teníamos los chicos, como verán, soy de una altura determinada, cuando los grandes se pelean. A mí no me importa tanto que los grandes se pelean. Pero cuando los grandes se peleaban en el barrio, nosotros los chiquitos jugábamos a la pelota. La teníamos. Cuando el capitalismo tuvo su primer cambio de lugar, de España a Francia, amaneció Haití, la revolución primera en Latinoamérica, amaneció Chuquisaca y la Revolución de Mayo. Cuando los grandes se peleaban y de Francia fue a Inglaterra, apareció el grito zapatista de México, apareció la reforma universitaria, apareció Rusia con esa rebelión de los pueblos. Cuando los grandes se peleaban y pasaba de Francia a Inglaterra, apareció el peronismo acá, pero aparecieron los pueblos latinoamericanos, China. Hoy está cambiando el mundo, como dijo Carlos, se está cayendo el gigante del norte, es un león herido. Y es claro que un león herido es un león. Y un zarpazo nos puede descolocar, pero está herido, está de muerte. Y hoy es la primera vez que el centro imperial, el centro referencia al mundo, no se traslada de un país a otro, se está trasladando de un hemisferio a otro. Es la primera vez que se traslada no solo a China, a India, a Japón, a Corea, en el marco de una revolución tecnológica que está abriendo las puertas a pensar que todo puede ser posible. ¿Por qué no darnos cuenta que también en ese margen tenemos una oportunidad? Y sí, compañeros, yo quiero reivindicar esa oportunidad si somos conscientes de que nuestro verdadero poder está en esa cultura popular que quiere ser feliz. Es la pelea que nos trasciende, ¿eh? Cuando Cachorro y acá dijo que hoy en este instante se está leyendo la sentencia contra Martínez de Hoz y contra la empresa que reprimió a los trabajadores, evidentemente después de 50 años se está empezando a hacer justicia por la pelea del pueblo argentino. Nadie nos regaló nada. Por eso, compañeras y compañeros, yo quiero terminar con toda la esperanza y expectativa de que estemos festejando este triunfo que hicimos, pero que también abramos la puerta a los otros triunfos. Porque como dice Benedetti en su poema, para mí inmortal, y que tiene que ver con lo que está pasando hoy, compañeros, venceremos la derrota y nosotros cantamos porque nuestros sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los pueblos! Y el futuro está en los pueblos y ahí está su poder. Muchísimas gracias, Tano. Frente al inicio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego se sucedieron rebeliones populares en Ecuador, en Argentina, anteriormente se había sucedido en Venezuela, movilizaciones de cientos de miles de personas en Bolivia, en otros países de la región, posibilitaron poner en jaque los planes neoliberales y posibilitaron también
la cristalización de nuevas correlaciones de fuerza en muchos estados nacionales, con gobiernos que asumieron una agenda popular. Un segundo punto que quiero remarcar es que también lo mencionaron, pero Cuba, bajo el liderazgo de Fidel y su convocatoria a los encuentros hemisféricos, y el sur de Brasil, gobernado por el Partido de los Trabajadores, que con sus foros sociales mundiales se convirtieron en epicentro de articulación del movimiento continental de lucha contra el neoliberalismo y en particular contra el ALCA. Y menciono Cuba y menciono Brasil porque una de las claves para entender la derrota del ALCA fue la alianza entre Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina. En los días que corren, donde el neoliberalismo y el imperialismo de Estados Unidos nos ha debilitado diversos mecanismos de integración, como por ejemplo la UNASUR, es necesario reafirmar la necesidad estratégica de pensar a la región desde el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos y desterrar cualquier intento de balcanizarnos y dividirnos. Es necesario que sigamos levantando a nivel continental las banderas contra el bloqueo al hermano del pueblo de Cuba, que defendamos y pongamos nuestra voz en alto contra la amenaza de invasión a Venezuela por parte de los gringos y los ataques permanentes que están recibiendo el gobierno de Lula, de Petro y de Sheinbaum de México. Inexorablemente tenemos que entender que para pensar el futuro de nuestros países es necesariamente en una clave regional. Como tercer punto, la alianza y la agenda de acción común entre el movimiento sindical, el movimiento campesino e indígena y los movimientos populares. La unidad en la acción de la diversidad de actores que resistían en el continente fue fundamental para debilitar la agenda imperialista. Consultas populares como las que se realizaron en Brasil y en Argentina como forma de hacer pedagogía con nuestro pueblo. Movilizaciones a empresas multinacionales que iban a ser las grandes beneficiarias del ALCA. Expresiones culturales y artísticas en torno a esta lucha se fueron coordinando para condensarse en la campaña contra el ALCA. Posterior a la derrota del ALCA, y esto es una reflexión que tenemos que seguir haciendo, fue cada vez más difícil mantener esa agenda común de acción. Los espacios de articulación se fueron debilitando, diferentes actores con diferentes agendas se fueron dispersando nuestras luchas. Nosotros, un conjunto de movimientos populares conducidos o coordinados, digamos, por muchos movimientos de Brasil, pero también en alianza con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Cubana, en el marco del Foro Social Mundial de Belén do Pará del 2009, construimos la Carta Social, la Carta de los Movimientos Populares de las Américas y dimos nacimiento a una articulación continental, ALBA Movimientos, en alianza, como decía, con la Revolución Bolivariana y los países que se reunían en torno del ALBA para intentar empujar ese proyecto histórico de integración que retoma los sueños de Martí, de Bolívar, de San Martín, y que Chávez y Fidel plantearon, inclusive antes de la derrota del ALCA, como un proyecto basado en la complementariedad y la solidaridad entre nuestros pueblos para anteponer, como decía Víctor, un proyecto por la positiva a lo que venía a proponernos el imperialismo. Cuarto elemento, el liderazgo. Muchos compañeros ya lo mencionaban anteriormente. En el año 2001, en la cumbre de Quebec, el presidente de Venezuela, recientemente elegido, fue quien en soledad se opuso a la firma del Tratado de Libre Comercio en los países de nuestra América. Eso abrió el camino
para empezar a construir la resistencia desde el punto de vista institucional al proyecto. Fidel y la heroica Cuba acompañaban desde afuera el espacio, ya que habían sido expulsados de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, como mencionaba Víctor, en Mar del Plata hubo una nutrida delegación cubana de artistas, todos recordaremos a Silvio Rodríguez, deportistas, intelectuales y activistas que nutrieron esa agenda de resistencia en las calles. Y luego de la cumbre del 2001, el escenario regional empezó a cristalizar otra correlación de fuerza en la región. Lula en el 2002, un líder sindical metalúrgico surgido de la lucha sindical. 2004, Néstor Kirchner. Los argentinos y argentinas recordaremos esa audaz bajada de cuadros de la ESMA que hizo el presidente Néstor Kirchner. Luego siguieron Evo, Correa, Lugo, Mujica, Zelaya, entre otros. Quinto y último elemento, el escenario regional sigue abierto. Si bien la lucha contra el ALCA significó la cristalización del punto más avanzado de la lucha en el continente de los últimos al menos 40 años, del proyecto histórico de integración continental, ese proyecto sigue vigente. La lucha contra el ALCA demostró que los pueblos latinoamericanos tenemos en nuestras raíces una fuerte conciencia antiimperialista y anticolonial. Y cuando decimos anticolonial, a mí no se me puede borrar de la cabeza ese histórico gol de Maradona a los ingleses y el protagonismo que tuvo Maradona, como mencionaba Víctor, en la lucha contra el ALCA. Pero no basta, y esto es algo que también nos enseñó el ALCA, derrotar a nuestro enemigo histórico si no somos capaces de anteponer un proyecto propio fuertemente anclado en la organización de nuestros pueblos. Debemos discutir, los pueblos latinoamericanos, materias como el desarrollo energético, la gestión de nuestros recursos naturales, desarrollos tecnológicos estratégicos, la satisfacción de necesidades básicas como salud, vivienda, soberanía alimentaria, desdolarización de nuestras economías. Son aspectos fundamentales que debemos necesariamente discutir y acordar en la escala regional. La crisis que vivimos hoy es una crisis que está marcando tiempos de cambios muy profundos y acelerados e impredecibles en el tiempo que vivimos. La crisis que hoy vive Occidente representa una amenaza para los pueblos del mundo, pero también una oportunidad. Retomar el proyecto nuestroamericano de la patria grande, mirar a los BRICS, cómo fortalecer nuestra solidaridad activa contra los atropellos imperialistas son tareas de primer orden. Por eso es tan importante que construyamos acciones de solidaridad para con los pueblos de Colombia, de Venezuela, de Cuba y de Palestina y todos los que están sufriendo el ataque del imperialismo. A 20 años de la gesta histórica de la derrota del ALCA, tenemos aquí en Argentina una tarea imperiosa que es resistir, pero también recuperar el gobierno nacional. Por eso es muy importante que fortalezcamos la principal trinchera institucional que hoy tiene Argentina, que es el proceso político aquí en la provincia de Buenos Aires, para pensar desde ahí la construcción de una alternativa no solamente para el 2027, sino mucho más allá y que podamos pensar, compañeros y compañeras, nuestra segunda y definitiva independencia como pueblo argentino y latinoamericano. Muchas gracias. Bien, esto está ocurriendo en este instante en Argentina, por eso lo hemos calificado como último minuto,
porque estamos recordando 20 años del momento cuando en Mar del Plata, en Argentina, en el 2005, un día como hoy, bueno, resulta que se derrotó el ALCA, la Alianza de América Latina para las Américas, el ALCA, que con la iniciativa, pues como lo acabamos de escuchar de parte de este, digamos, miembro de los grupos sociales, de los movimientos sociales y políticos, bueno, fueron Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y otros más que se unieron para hacer una alternativa, y en este caso surgió más adelante la alternativa bolivariana para los pueblos de Centroamérica, el ALBA, contra el ALCA. Ya sabemos lo que dijo Chávez, ALCA, bueno, eso, ustedes lo completaron. Se trata pues de un evento importante, un hito histórico en nuestro proceso de transformación de América Latina y es la derrota del ALCA, que ha significado, por supuesto, el endurecimiento de las acciones del imperialismo a través de Estados Unidos contra estas naciones, que marcaron, digamos, una vanguardia frente a la transformación de la humanidad desde este continente. Por supuesto, Telesur está siguiendo esto palmo a palmo e iremos agregando nuevos elementos a lo largo de nuestra programación. Quédense con nosotros.